Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin es el multivitamínico de Laboratorios Ameripharma. Bien, vamos a comenzar con la más reciente publicación del Fondo Monetario Internacional con relación a los pronósticos de crecimiento económico. Dice el Fondo Monetario Internacional que el crecimiento económico de este año será menor que lo que se había proyectado en octubre pasado. Ustedes saben que periódicamente el Fondo Monetario Internacional realiza lo que son sus pronósticos, hace pronósticos del año 2015 y pronósticos del año 2016. En este año 2015, él hizo un pronóstico en octubre del año pasado. Pues ahora reestima esos pronósticos y determina que va a reducirse en 0.3 puntos porcentuales, 0.3 puntos porcentuales con relación a lo que se había pronosticado en octubre pasado. Específicamente dice el Fondo Monetario Internacional que para el año 2015 se prevé un ritmo de crecimiento anual de la economía mundial de 3.5%. 3.5% cuando hace unos meses señalaba que iba a ser el crecimiento de este año en 3.8%. Es decir, que hay 0.3 puntos porcentuales menos de crecimiento. ¿Y por qué esto? Si estamos en un entorno donde la economía mundial se debe favorecer, se debe estimular por el hecho de que están cayendo los precios de los combustibles. De hecho, si usted va a una bomba de combustible y echa gasolina, echa gasoil, usted se da cuenta de que ahora le queda más dinero en los bolsillos. Eso es un impacto positivo porque le genera un aumento del ingreso disponible que usted tiene. Si antes usted gastaba, por ejemplo, 4,000 pesos y ahora está gastando, por ejemplo, 3,000 pesos, eso significa que usted tiene 1,000 pesos que lo puede utilizar para adquirir otros bienes y servicios. En los Estados Unidos esto implica billones de dólares, que obviamente ha impactado muy favorablemente el nivel de consumo de esa población y esto se ha traducido en una reactivación de la economía. Estados Unidos en los últimos trimestres ha estado creciendo en un 5%. Y dice el Fondo Monetario Internacional que efectivamente los Estados Unidos están en un proceso de franca recuperación y esto es por esta reducción de los precios de los combustibles unido a su política económica que ejecutó muy oportunamente, específicamente su política monetaria, que ayudó a la recuperación de la confianza y también del entorno en términos de los flujos de crédito que se necesitaban para poder generar entonces un mayor nivel de crecimiento. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional dice Estados Unidos va bien, pero el resto del mundo, a pesar de esa reducción de los precios de los combustibles, no se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque hay algunos países que son claramente exportadores de petróleo que esos no se van a beneficiar. Los países exportadores de petróleo se van a perjudicar. Por ejemplo, nosotros aquí mismo ya habíamos señalado en Tecnopol que los países como Rusia, países como el propio Brasil, Venezuela, ni se diga, y los países árabes, todos van a tener un impacto muy negativo para este año, lo cual va a reducir los flujos de dinero que pueden, que se conoce como los eurodólares o los petrodólares, el dinero que luego se va a mover desde las zonas del Medio Oriente, las zonas de productoras de petróleo hacia los países emergentes. Pues ese flujo ya no se va a registrar y entonces dice el Fondo Monetario Internacional, esto puede tener un impacto que compense parte de lo que es el impacto positivo que tiene la reducción de los precios del petróleo. De manera que lo que estamos viendo es dos fuerzas, una positiva por el lado de la reducción de los precios del petróleo, mejora del ingreso disponible y esto aumento del nivel de demanda de los países que son importadores de petróleo, como es el caso de República Dominicana, como es el caso de los Estados Unidos, como es el caso de muchos países de América Latina, pero hay otros países que se van a perjudicar por dos vías. Uno, porque son claramente exportadores de petróleo y dos, porque son exportadores también de algunos bienes básicos y que como China está disminuyendo su ritmo de crecimiento, este año 2015 se prevé que va a crecer por debajo del 7%, esto hace que entonces disminuya la demanda de esos bienes básicos y al disminuir la demanda de bienes básicos cae el precio, por ejemplo, del cobre, y al reducirse el precio del cobre, entonces Chile se perjudica también Brasil al reducirse los precios de los bienes básicos, se perjudica Argentina y otros países que han concentrado gran parte de sus exportaciones hacia bienes básicos se perjudican. Países como República Dominicana, que su principal fuente de ingresos de divisas
es el turismo, pues se puede beneficiar si hay una reactivación de la economía de los países importadores de petróleo. Claro, para la República Dominicana hay un aspecto negativo y es que Rusia, que junto con Brasil va a estar muy golpeado y junto con Venezuela este año, pues República Dominicana va a tener un impacto negativo por el lado de Rusia porque es probable que disminuya después de esa devaluación masiva del rublo frente al dólar, más del 60% el año pasado, pues es probable que dado que los precios de los servicios turísticos de la República Dominicana se denominan en dólares, es probable que disminuya el turismo ruso y esto puede impactar negativamente en los ingresos de divisas. Y por otra parte, si cae Venezuela, Venezuela está en una situación muy deplorable, Venezuela está en una situación donde es altamente probable que realicen un default, es decir, un incumplimiento de 11.000 millones de dólares que tienen que pagar en los próximos meses. Y ante esto es probable que sencillamente se elimine Petrocaribe. Eso representa alrededor de 600 millones de dólares de financiamiento para la República Dominicana y obviamente que eso va a impactar negativamente el país. De manera que vemos que también República Dominicana, aun cuando se está beneficiando de la reducción de los precios del petróleo, va a tener esos pequeños elementos negativos que van a impactar desfavorablemente nuestra economía. Pero si me ponen a evaluar, ¿qué tú prefieres, Jaime? ¿Tener precios bajos de los combustibles y tener ese impacto negativo o tener precios altos de los combustibles y tener a Venezuela bien, tener a Rusia bien, seguir recibiendo esos servicios turísticos, seguir recibiendo el financiamiento de Petrocaribe? Yo le digo, en términos netos, yo prefiero, sin lugar a dudas, voy a preferir la reducción de los precios de los combustibles, porque para el país, por el lado de la cuenta corriente de la balanza de pagos, por cada dólar que se reduce el precio del barril de petróleo, República Dominicana se ahorra 50 dólares al año. Eso significa que si se reduce 50 dólares el barril, estamos hablando de un ahorro de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares es casi 4 puntos del PIB. Con esa reducción estaríamos muy cercanos a un déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos de un 1%, lo cual es muy, pero muy positivo para la República Dominicana porque le da un margen de maniobra de poder crecer más. Y esto pues es algo muy positivo porque en la medida que crecemos por encima del 5%, República Dominicana crea empleo y crea empleo por encima del incremento de la fuerza laboral, y al incrementar el empleo por encima de la fuerza laboral, esto impacta muy favorablemente sobre la incidencia de la pobreza y obviamente que esto es algo que tiende a mejorar la calidad de vida. De ahí que estos pronósticos del Fondo Monetario Internacional de que la economía a nivel internacional va a crecer menos de lo que estaba esperando, es porque China va a crecer por debajo del 7%, porque Brasil va a crecer apenas 0.3, 0.4%, porque Rusia va a tener serias dificultades también y porque Europa todavía no está en el ritmo de crecimiento adecuado. No obstante, en el próximo segmento vamos a hablar de Europa y ustedes verán que se están tomando las medidas del lugar para que Europa este año pues acelere su expansión económica. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.